Yo creo que es un lujo desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de nuestro crecimiento humano contar con la profesora Nicole Dará Guerra, profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, especialista en política moderna y muy especialmente sobre los temas del feminismo en el contexto de las democracias. Una intelectual, un joven talento todavía, es decir, que se está formando, pero que ya tiene numerosas publicaciones en revistas incluso indexadas como Arbor y Segoría, Anuario de Filosofía Argentina y Latinoamericana, Revista de Filosofía Época y otras publicaciones importantes, ¿no? Que ya le dan un aval, un currículo y que la autorizan dentro de la temática que investiga, además de dirigir, gestionar diferentes proyectos de investigación. Evidentemente, les decía, estamos ante un portento desde el punto de vista intelectual. Yo les empecé diciendo, y no gratuitamente, que de verdad es un regalazo para este grupo nuestro contar hoy con su presencia, así que le damos de verdad la más calurosa bienvenida y le agradecemos por estar aquí con nosotros, sobre todo porque va a tocar uno de los temas que yo diría que en las últimas décadas del siglo XX y en el siglo XXI se han convertido en un tema realmente muy, pero muy polémico dentro de la sociedad contemporánea, que es lo relacionado con el tema del feminismo. Hay incluso revisando la producción intelectual de la profesora Nicole, encontramos un artículo suyo publicado en el año 2022 en la revista Arbor titulado Redefiniciones de lo político, la democracia feminista y el interés de las mujeres, donde comienza precisamente planteando algo que viene un poco, digamos, que a demostrar este tema tan polémico, es decir, la polémica acerca de este tema, y dice así: mientras Carol Potenman afirma que para las feministas la democracia no ha existido jamás, Julieta Kirgo sostiene que no hay democracia sin feminismo. Es decir, que verdaderamente es un argumento, ¿no?, que demuestra para los conocedores del tema cuán polémico puede ser la temática del feminismo. Así que, profesora Nicole, le damos todo el escenario, esto es suyo y nosotros realmente somos todo oído y corazón para participar de sus enseñanzas, ¿no? Porque vinimos a eso, a aprender de usted. Bueno, a aprender todos. Yo les quería decir de forma general, y perdón antes de darle la palabra, que un poco para organizar después el debate, todos los que vayan teniendo alguna pregunta que quieran hacer a la profesora Nicole, lo pueden ir poniendo en el chat su pregunta y entonces ya yo la voy a ir registrando de manera que cuando ya termine la profesora, pues ya tengamos aquellas personas que quieren participar. Lo que no quiere decir que una vez que se comience el debate es solamente para organizarnos, nada más. No puedan aparecer, lógicamente, las preguntas no improvisadas que siempre se despiertan cuando uno está polemizando acerca de un tema y además de un tema tan interesante. Así que gracias y bueno, le doy la palabra a la profesora Nicole Dará Guerra. Muchas gracias, Yadira, gracias, Nicolás, por la invitación y gracias a todas las personas del CIEPE por estar aquí hoy día. Es para mí un placer poder compartir con ustedes y espero estar a la altura de la presentación que me hizo Yadira recién. Lo que les voy a comentar, lo que les voy a compartir hoy día, tal como mencionaba Nicolás, es parte de mi investigación en el proyecto Fondesit. Eh, para la gente que no es de Chile, los proyectos Fondesit son proyectos de investigación financiados por la Agencia de Investigación del Estado. Y mi proyecto es un proyecto de 4 años. Durante 4 años voy a estar trabajando este concepto de obligación política en la teoría feminista. Y es la continuación, en el fondo, de un proyecto anterior que yo tuve, que es donde investigué el concepto de obligación política en tres autores, que eran Hobbes, David Hume y Adam Smith, y de ahí también se la idea del seminario del cual participó Nicolás también, ¿no? Como reconstruir ese concepto en estos autores.
Y bueno, yo tengo una presentación que les voy a compartir como para irme guiando un poquito. A ver, aquí está. ¿Se ve bien? Me imagino que sí. Sí. Ahí, ujú. Espérenme para ponerlo en pantalla completa. Que no pido la ninguna. Ahí sí. Ahí se debería ver pantalla completa, ¿no? Sí, se ve bien. Ya, gracias. Bien. Eh, entonces, como les decía, esto forma parte de mi proyecto de investigación y en el fondo lo que yo me proponía en este proyecto, o lo que me propongo en este proyecto, donde estoy en la mitad ahora, es reconstruir el concepto de obligación política en la teoría feminista, perdón, porque no es un concepto que esté tan trabajado en la teoría feminista. Hoy, disculpen, justo me atoré. Y ahora sí, perdón. Es un concepto que no está tan trabajado. Lo que yo voy a hacer para mostrarles un poco en un principio, ahí me van avisando cómo voy con el tiempo, porque Nicolás me había dicho en un principio que eran 20 minutos. Yo tengo aprox 20 minutos preparados, pero puedo hacerlo más rápido o más lento en función de lo que me vayan diciendo. Eh, entonces, lo que yo hago primero es buscar, ¿no? Sondar cuáles son las investigaciones que directamente abordan el concepto de obligación política en la teoría feminista, que no son muchas. Habría que preguntarse también por qué no es un concepto que resulte atractivo para la teoría feminista. O- porque las últimas investigaciones que encontramos sobre este concepto datan como de los años 90. Como yo venía de investigar la obligación política, al menos Hobbes es un autor que la aborda directamente, mientras que Hume y Smith son autores que tienen concepto de la obligación política, pero no son considerados tradicionalmente como autores de la obligación política, porque tienen un concepto que es crítico de las eh, concepciones tradicionales o podríamos decir contractualistas que son las dominantes. Yo venía de ese lugar y dije, bueno, a ver cómo se ve esto, ¿no? En la teoría política feminista, me interesa particularmente la teoría política feminista, eh, y qué es lo que hay escrito ahí, ¿no? Entonces voy a partir mostrando un poco como la base, ¿no? ¿Qué es lo que es la obligación política? Y, y tratar de mostrarles un poquito porque creo que es algo relevante. Bien, la obligación política, ¿no? La obligación política entonces se podría definir como la respuesta a la pregunta de por qué debemos obedecer las leyes, ¿no? Claro, este tema o este concepto ha sido introducido mayormente por las teorías del contrato social en la modernidad. A partir del siglo XVII, sabemos que Hobbes fue el primero en usar el concepto de contrato social, o ocupar el concepto de contrato, ¿no? Llevar esa figura a la filosofía política. eh, y es un concepto que viene a romper con explicaciones tradicionales, tal como la teoría del contrato rompía con las explicaciones tradicionales basadas en la donación divina, o en las teorías como del origen patriarcal del poder. El patriarcal aquí en el sentido tradicional de patriarcal, es decir, como que Adán y Eva son los padres de toda la humanidad y que Adán tenía, digamos, ¿no? Como el reinado sobre toda la humanidad y que en el fondo los monarcas son descendientes de Adán de alguna manera, ¿no? Esa es un poco la teoría de Robert Filmer que es la que refuta a Locke en el segundo tratado sobre el gobierno civil, ¿no? Eh, entonces, lo que hacen las teorías del contrato es efectivamente refutar, ¿no? Las explicaciones tradicionales de la donación divina o de las teorías patriarcales y decir, no, el origen del poder político está en el contrato y los contratos surgen a partir de
un acto de voluntad, ¿no? Surgen a partir del consentimiento, y eso es un concepto clave. Eh, y la gente solamente se puede someter legítimamente a un poder al cual han consentido someterse, ¿no? ¿Por qué debemos obedecer las leyes? Es que esa es la pregunta clave de la obligación política. ¿Por qué debemos obedecer las leyes? Bueno, debemos obedecer las leyes porque hemos consentido, ¿no?, a formar parte de una comunidad política que nos da esas reglas, ¿no? Sería, incluso Hobbes lo dice, ¿no?, como no obedecer sería una contradicción en la propia voluntad, ¿no? O sea, una contradicción interna, ¿no?, de la propia voluntad, el no obedecer unas leyes que se derivan lógicamente del hecho de haber querido salir del estado de naturaleza, ¿no? Entonces, eso es el punto, digamos, el concepto con el cual estoy trabajando. ¿Qué teorías? Fíjense en los años, son, claro, son bastante, las más nuevitas del 92. Eh, ¿Qué teorías feministas de la obligación política yo he encontrado? ¿No? Quizás algunas se me han escapado, pero al menos estas son las que yo he encontrado, las que son más citadas. Hannah Pitkin, en un par de papers del 65 y el 66, que se llaman Obligation and Consent, obligación y consentimiento. Carl Pateman en el 79, en The Problem of Political Obligation. Y 1992, Nancy Hirschman, Rethinking Obligation, ¿no? El texto más famoso de la Carol Pateman es el contrato sexual, ¿no? O sea, ella se mete ya directamente desde una perspectiva feminista con las teorías del contrato en el contrato sexual, que es un libro que escribe bastante después que este. De hecho, el contrato sexual está traducido al castellano, mientras que The Problem of Political Obligation no está traducido al castellano. Si no me equivoco, ninguno de estos textos está traducido. ¿A qué voy con esto de que no esté traducido? Es que efectivamente no son los libros ni los textos, bueno, el primero son un par de papers, pero tampoco son papers que se hayan traducido, hay papers que se traducen, ¿no? Y que se publican como traducciones en la revista. Y que son un aporte también, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la docencia, permiten que uno lo incluya en las bibliografías de manera más sencilla, ¿no? No siempre uno puede incluir en las bibliografías de los cursos textos en otro idioma. Entonces, y tampoco han sido más accesibles o tampoco han sido los textos más relevantes de estas autoras. Parto con la Hannah Pitkin. La Hannah Pitkin es una teórica política feminista. Si bien estos primeros textos, Obligation and Consent, estos dos papers que publican el 65 y el 66, no son papers que se traten de teoría feminista. ¿Ya? Ella después va a trabajar cuestiones como más directamente o más abiertamente feministas, eh, como el texto más famoso de ella que se llama Fortune is a Woman, que es donde critica, digamos, esta figura de Maquiavelo de que la fortuna es mujer, ¿no? Y es quizá eso lo más famoso de la Hannah Pitkin, versus esta teoría de la obligación política que no es tan conocida, o también su propia, el concepto de representación, que también es un texto bien famoso de ella, que es el que se suele utilizar para entender los tipos de representación política. Eh, y Estaba súper concentrado intentando meterme y el internet no me funcionaba. ¿Cómo está usted? ¿Le ha ido bien estos primeros días yo creo de...? que pueden bloquearle el micrófono a El Salvador Diablo. Eh, Entonces, estas tres teóricas son, yo diría, como el punto de partida de la reflexión en torno a la obligación política desde el punto de vista de la teoría feminista, ¿no? Ahora, Nancy Hirschman en 1992, el texto que ella escribe es un texto sobre la obligación política y es un texto que ella hace directamente desde el punto de vista de la teoría feminista. Me da la impresión que Carol Pittman, cuando escribe este texto de Problem of Political Obligation, está mucho más metida todavía en la crítica de la democracia liberal, en la crítica de las teorías del contrato, pero no directamente articulando una teoría feminista propia. Sin duda, este texto le va a servir como base, por supuesto, sienta las bases teóricas sobre las cuales después ella va a construir una teoría propiamente feminista en el contrato sexual, que es su libro más conocido, que es donde va a hacer una crítica a las teorías del contrato social desde el punto de vista de la teoría feminista, ¿no? Entonces, eh, ahí yo diría que de estas tres teorías, la única que es una teoría feminista de la obligación política es la de Nancy Hirschman.
las otras son teorías de la obligación política hechas por feministas. Ahora, esa es una distinción un poco mañosa también, ¿no? Porque en el fondo, cuando uno las revisa, ¿no? Desde el punto de vista de otras herramientas conceptuales que nos puede presentar o que nos puede prestar la teoría política feminista, las teorías de Pitkin y la de Bateman están un poco en ese lugar, ¿no? Que yo en el texto que les compartí, podríamos decir que estas tres teorías, ¿no? Están dentro de una estela que podríamos llamar de la comprensión relacional de la obligación política, ¿no? Entonces, me parece que aunque Pitkin y Bateman no estén haciendo o planteando su teoría desde el feminismo en primera instancia, se nota ya que hay elementos de un intento de entender la filosofía política desde otro lugar, ¿no? Que en el fondo son los que van a permitir que ellas luego desplieguen teorías políticas feministas 100%, ¿no? Eh, Ya, Hannah Pitkin, me parece interesante lo que ella plantea en estos papers, ¿no? De obligación y consentimiento. Y ella dice, bueno, la cuestión de la obligación política se puede, en el fondo, abordar a partir de cuatro elementos claves, ¿no? Y que en el fondo se pueden traducir a preguntas, ¿no? Dice, ¿cuáles son los límites de la obligación? Dice, cuando estás obligado a obedecer y cuando no, el lugar de la soberanía, a quiénes estás obligado a obedecer o obligado a obedecer, la diferencia entre autoridad legítima y la mera coerción, ¿hay realmente alguna diferencia? ¿Estás realmente obligado alguna vez? ¿No? ¿Existe tal cosa como una obligación política o en realidad no hay mucha diferencia entre obligación política y coacción pura y dura? Que a mí me pasa un poco con la teoría de Hobbes, creo que se confunden un poco. La justificación de la obligación. ¿Por qué estás obligado a obedecer incluso a una autoridad legítima? ¿No? O sea, son cuatro preguntas que para ellas son las que una teoría de la obligación política debería responder. Esto es súper interesante porque si se fijan, este texto es del 65-66, es decir, es anterior a Teoría de la Justicia de John Rawls, que podríamos decir que es uno de los textos que trae con fuerza de vuelta las teorías del contrato, ¿no? Como pone en el centro, en una cierta forma neocontractualista de entender la filosofía política, ¿no? Como decía Robert Nozick, ¿no? O sea, después de la publicación de Teoría de la Justicia, en el 71, eh, la gente tiene que decir si acaso está con Rawls o contra Rawls, ¿no? Y este texto es anterior a eso, ¿no? Entonces, Hannah Pitkin está pensando, ¿no? Esta cuestión de la obligación, porque está viendo que está surgiendo o resurgiendo la pregunta por la obligación política en aquella época. Y que también probablemente haya tenido que ver con los procesos de resistencia a, a la guerra, por ejemplo, de Vietnam. Entonces no podía vincularlo también con eso, como una reflexión ante eso, cómo esos procesos y los movimientos de resistencia a eso pudieron poner de nuevo, ¿no? El tema de la obligación política en el centro. Y ella dice, bueno, pareciera que nos preguntamos por la obligación política, que se vuelve un tema la obligación política, cuando eh, cuando la obediencia pareciera que deja de estar garantizada, ¿no? Cuando empiezan a aparecer procesos de resistencia, ¿no? Entonces ahí parece que algo que normalmente damos por sentado, por ejemplo, en la pregunta de si acaso alguna vez estamos obligados a obedecer, ¿no? O sea, ¿por qué deberíamos incluso obedecer a una autoridad legítima? No parecen ser preguntas que nos hagamos cotidianamente, ¿no? Entonces uno podría decir, las, todas las preguntas sobre la obligación política son preguntas que nacen a partir de una cierta extrañez. Y dice, bueno, en realidad lo que debería animar la reflexión filosófica sobre la obligación no debería ser esta cuestión contingente, ¿no? Que nos preguntáramos por la obligación solo cuando pensamos que ésta se ve amenazada, ¿no? Que en el fondo eso hace que las respuestas que se den sean muy limitadas, ¿no? Y eso hace como muy interesante también la reflexión que ella intenta hacer como un poco a contrapelo de lo que es puramente actual, ¿no?
Entonces, y dice, claro, aquí voy a leer un poquito mis apuntes, porque dice que la obligación política se convierte en una pregunta relevante cuando dice el Estado está enfermo, ¿no? Y eso también coincide, me parece a mí, con la ola de reflexiones que se dieron en Chile sobre el pacto social en la época de la revuelta del 2019, ¿no? Es como que la gente se empezó a preguntar por el pacto social y pareciera que en la lengua del contrato volvió a estar en el centro. Eh, entonces, eh, ¿qué es lo que dice Hannah Pitkin en respecto a estas cuatro cuestiones? Y que me parece a mí que la ponen en la estela de una reflexión propiamente feminista, eh, independiente de que ella no esté hablando como de feminismo en este par de papers. Que básicamente ella dice que la obligación o la respuesta a la pregunta por la obligación política nunca se puede obtener a partir de una perspectiva puramente individual, ¿no? Que pareciera ser un poco el error que cometerían las teorías del contrato. Ella dice, la obligación es el resultado de la práctica social de prometer. Perdón. De la práctica de prometer, ¿no? Que está atravesada por el lenguaje y ahí ella se va a apoyar en Wittgenstein. Eh, pero también dice en el fondo, por ejemplo, respecto a la pregunta por cómo distinguimos cuál es una autoridad legítima, la legitimidad de una autoridad es algo que uno podría juzgar de manera particular y aislada, pero en realidad depende también del juicio de los demás, y ese juicio pareciera que no se cierra nunca completamente, ¿no? Uno puede desobedecer a una autoridad que considere ilegítima, pero finalmente la sanción de si esa autoridad es legítima o ilegítima no depende, como quisieran, ¿no?, cierto racionalismo inherente a las teorías del contrato, pensar, digamos, uno no puede pensar únicamente que eso lo va a zanjar una sola, ¿no? Como sola frente a su razón. Depende también del juicio que van a hacer los demás, insisto, un juicio que nunca termina de cerrarse porque también es un juicio que se hace con posterioridad en el tiempo también, ¿no? O sea, finalmente el resultado de la obediencia o la desobediencia es algo que de alguna manera está arrojado hacia el futuro también. Eh, bueno, me parece interesante que la Hannah Pitkin dice, bueno, cuando nos preguntamos por la cuestión de la obligación de obedecer, deberíamos preguntarnos también si acaso existe no solo un derecho de resistir, sino una obligación de resistir. Porque los teóricos de la obligación política en general se preguntan por qué es lo que me obliga a obedecer, o si acaso estoy obligado a obedecer bajo qué circunstancias, ¿no? Como un cierto deber natural de la justicia que dice Rawls, y que de alguna manera parecería como este derecho de resistencia remozado en el lenguaje del siglo XX, ¿no? Como desobediencia civil, por ejemplo, pero nunca aparece el deber de resistir, que me parece que es un punto que pone Pitkin que es realmente interesante, ¿no? O sea, no solamente preguntarnos por la obligación de obedecer, sino también si acaso existe un deber de resistir. Es una virtud cívica, por así decirlo, eh, resistir, ¿no? Un poder ilegítimo. Entonces ahí aparece esa cuestión eh, que me parece un punto interesante de la teoría de Pitkin versus los enfoques más tradicionales. Me parece que en cierta medida este libro lo retoma la Carol Pateman en su texto sobre la obligación política. Eh, en esta crítica que ella le hace a las teorías, yo creo que ahí Bateman está pensando, de frentón está pensando en Rawls, ¿no? En la forma en que Rawls aborda la cuestión de la desobediencia civil. Me dice, para la mayor parte de los autores la idea de la desobediencia civil solo es aceptable en la medida en que esta puede ser reducida a una actividad esencialmente simbólica que en sí misma no tenga impacto en la ley o en la política pública en cuestión. Es vista como una manera de mostrar intensidad de sentimiento o llamar la atención sobre la injusticia más que una forma efectiva de acción política. Y este punto es súper interesante, ¿no? Porque efectivamente cuando uno lee a Rawls sobre la desobediencia civil, dice, bueno, ¿en qué situaciones se puede como una sociedad bien ordenada puede ser capaz de eh, como convivir con ciertos niveles de desobediencia civil? Y pareciera que los actos de desobediencia civil se ven, claro, si uno piensa en los ejemplos históricamente relevantes, como ciertas resistencias pacifistas, ¿no?
Gandhi, ¿no? Los sit-ins y esas cosas que son como resistencias pacíficas, pareciera que son muy bien vistas por las teorías liberales de la obligación política, pero no se espera de que tengan una injerencia real y efectiva sobre la forma en que se toman las decisiones, ¿no? Que no se constituyan realmente en una acción política con capacidad de modificar el curso de las cosas, ¿no? Ahí en este caso ya no aparecen como desobediencia civil, sino que parecieran como acciones incívicas, antisociales, si quieren, y ahí podemos echar mano de un montón de adjetivos que solemos escuchar cuando hay una resistencia violenta, ¿no? Y ahí la posibilidad de distinguir o no cuáles son las formas de desobediencia que consideramos cívicas y cuáles formas de desobediencia consideramos incívicas, ¿no? Y la pregunta que deberíamos hacernos es cuál es, ¿no? Finalmente, el criterio de demarcación ahí entre cuáles son cívicas y cuáles son incívicas, el uso de la violencia política la que nos va a permitir distinguir qué tipo de violencia o dónde ponemos digamos, la raya, dónde tiramos la raya para distinguir una de otra, ¿no? Y ahí resuena nuevamente la pregunta de la Hannah Pilkin, ¿no? ¿Existe una obligación de desobedecer, así como existe una obligación o pareciera existir una obligación de obedecer? Entonces me parece como muy interesante esto que rescata Pageman, porque en el fondo lo que quiere hacer Pageman es levantar otra forma de comprensión de la obligación política distinta, de la obligación política eh, liberal, eh, que en el fondo derivaría, dice ella, del consentimiento, derivaría y si se fijan, y ahí es súper interesante, como el concepto de consentimiento tiene que ver con aceptar, ¿no? Uno acepta, si uno piensa en la teoría de Hobbes, en la teoría de Locke, ¿no? Que son las teorías que ella analiza y en la de Rousseau finalmente, que son las que ella analiza en este texto y en el contrato sexual después, eh, la gente acepta, ¿no? La existencia de un Estado eh, a cambio de tranquilidad, de paz, de seguridad, qué sé yo, ¿no? Pero acepta un orden de cosas, no crea un orden de cosas, ¿no? Es como un lugar más pasivo. Y lo que quiere hacer Pateman es entender la obligación política como generándose a partir de un acto más creativo, ¿no? De obligaciones. Y ella lo que busca es una obligación política que sea horizontal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No, no una obligación hacia la institución como algo que está arriba, como algo vertical, sino obligaciones mutuas, recíprocas. Y por eso a ella, a pesar de la misoginia de Rousseau, le parece que Rousseau es un autor mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Como un autor mucho más útil finalmente para lo que ella quiere mostrar, ¿no? Como que mete un poco debajo de la alfombra la misoginia de Rousseau y dice, bueno, esto me sirve, ¿no? Una teoría de la obligación que está hecha en base, ¿no? Como a las obligaciones recíprocas mutuas y que se generan, ¿no? A partir de las obligaciones que tenemos con nuestras conciudadanas, con nuestros conciudadanos, etcétera. Y ¿no? En primera instancia hacia la institución y que nuestra obligación hacia las demás personas deriven de la obligación hacia la institución. Es más bien al revés lo que quiere hacer Pena. Primero, nuestra obligación hacia las demás personas a partir de las prácticas que generamos, ¿no? Como obligación recíproca, y solo a partir de esa obligación recíproca podemos pensar en qué medida las instituciones que existen o las que no existen y habría que crear pueden ayudarnos a preservar y honrar adecuadamente las obligaciones que tenemos hacia las demás personas, ¿no? Entonces, esa obligación, y eso es súper interesante para Bateman, no debería derivarse como de una idea ya dada, ¿no? O darse por sentada, como que no podría decir, ok, ¿por qué tenemos obligaciones hacia las demás personas? ¿No? Ella no quiere derivarlo de una idea preconcebida respecto de de la dignidad humana, por ejemplo, ¿no? Eh, Sino más bien esas obligaciones recíprocas se crean a partir de la participación política, ¿no? Y eso también tiene que ver con otro tema que ella ha trabajado mucho, que es la cuestión de la democracia participativa, ¿no? Eh, y bueno, más adelante ella en lo que va a seguir escribiendo en los años posteriores va a vincular esta lectura con la teoría feminista, ¿no? A partir de su texto del contrato sexual, y también otros artículos como Feminismo y Democracia, que es el que yo cito en el paper que
que mencionaban antes, ¿no? Eh, que mencionaba Yadira en la presentación. Que en el fondo, ¿no? La democracia genuinamente participativa, ¿no? Cuando uno efectivamente tiene la posibilidad de participar y tomar parte, ¿no? de las decisiones, tomar parte del diseño de las instituciones, es la que puede de alguna manera como eh, honrar, ¿no? esas obligaciones mutuas, generarlas también, reanudarlas, renovarlas. Solamente pueden mantenerse desde esa participación, ¿no? Bien. Para la Carol Pittman no hay posibilidad de obligación política sin desobediencia. Eso es súper importante. O sea, la obligación política solo se puede generar cuando existe la posibilidad de desobedecer también, ¿no? Si no hay una fuera de la obligación, en realidad lo único que tenemos es obediencia política, ¿no? Puro sometimiento prudencial a la coacción. Y finalmente la tercera de las teóricas que yo les quería compartir hoy día es la Nancy Hirschman, que lo que ella va a hacer es, bueno, yo les decía, esta es la única de los 3 o 4 textos que yo presenté ahí, es la única que presenta una teoría como una teoría de la obligación política propiamente feminista, y que lo va a hacer a partir de una lectura súper distinta a la de Pegman, por ejemplo, que en algún punto yo diría que está cerca a la de Hannah Pitkin, con esta idea de que las obligaciones se generan a partir de las promesas mutuas y de las relaciones, pero ella va a elaborar esta teoría política o esta teoría de la obligación política a partir de un concepto de la psicología, que es la cuestión de las relaciones objetales y que en el fondo, para ella, la forma, ¿no? en que están configurados los hogares, donde la mayor parte del peso de la crianza se lo llevan las mujeres, y la crianza diferenciada, ¿no? Ya lo ven en un enfoque bastante binario, ¿no? Diferenciada entre hombres y mujeres. eh, la crianza que reciben es distinta, ¿no? Aparte de esta idea de que las niñas se identifican con la madre, con los sentimientos, con el mundo doméstico, con el mundo más interior, ¿no? Y no tanto con lo público, mientras que los varones se separan de la madre a pesar de que son criados en la primera infancia por ellas, pero la afirmación de su identidad como tal, como varones, coincide, ¿no? con la separación, ¿no? Con el separarse de la madre. Y para ella esta cuestión es importante y explica incluso algunas de las cuestiones de los temas que aparecen en las teorías del contrato. Por ejemplo, en Locke, ella dice, claro, esta prohibición de vender el cuerpo que encontramos en la teoría de Locke se justificaría a partir como de ese cierto temor, ¿no? De perder la individualidad, ¿no? Esta protección del cuerpo como reducto de la individualidad tendría que ver con eso. Eh, Ahora, frente a estas ideas como que para Hirschman representan cierto miedo a la conexión, dice ella, ¿no? Como que son teorías muy masculinistas, de alguna manera, representarían un cierto miedo a la conexión que sería propio de la configuración como hegemónica de la masculinidad. Eh, Ella va a preferir, ¿no? una teoría donde se va a apoyar más en Hume, por ejemplo, para explicar la obligación, porque dice, bueno, yo preferiría explicar la obligación política, creo que la experiencia de las mujeres es mucho más la de una experiencia de obligaciones dadas, no de obligaciones contractualmente aceptadas, ¿no? Como, ¿qué quiere decir esto de las obligaciones dadas? Básicamente que uno entra en relaciones y en la relación, ¿no? La relación supone un cierto tipo de obligación que se va dando, por así decirlo, que se va dando en la historia de esa relación, en el contexto de esa relación y en el reproducirse de esa relación a lo largo del tiempo, por así decirlo. Y en la preservación de esa relación se van generando también obligaciones sin que nadie nunca diga abiertamente acepto asumir esta obligación, ¿no? Dice, bueno, la experiencia de la maternidad es bastante eso,
¿no? Es una obligación que uno asume sin en ningún momento decir, sí, acepto esta obligación, ¿no? Eh, y muchas de las relaciones de cuidado, y ahí entra de manera muy fuerte las teorías del cuidado. Si piensan en este texto del 92, la ética del cuidado estaba muy fuerte a fines de los 80 y principios de los 90. Era también como un tema que estaba bastante en aquella época y del cual hoy día tenemos un retorno que es súper interesante también, y que le debe mucho, digamos, a estas teorizaciones que se hicieron entre los 80 y 90, que en el fondo las obligaciones de cuidado son también ese tipo de obligación, que no se aceptan de manera contractual y que no están planteados de manera contractual, sino que, insisto, son obligaciones que se derivan de la relación. No hay una creación consciente de obligaciones, sino más bien se van dando, ¿no?, en la relación. Aquí hay un debate interesante cuando sale el texto de Hirschman. Ella tiene un debate con la Carol Bateman, donde Carol Bateman dice, bueno, la teoría de Nancy Hirschman no valora suficientemente la libertad. Y eso es súper interesante, ¿no? A propósito de una de las cosas que me interesa investigar. ¿Por qué? Porque Bateman, que prefería, aunque es crítica de las teorías del contrato, prefiere cierto enfoque de las teorías del contrato, ¿no? El enfoque más russoniano, más horizontal, ¿no? Pero de alguna manera la Carol Bateman va a reivindicar en cierta forma eh, la obligación política como creación consciente, voluntaria de una obligación, ¿no? No simplemente como aceptación de obligación, que sería lo que estaría en las teorías del consentimiento, sino como, más bien como el acto creativo de crear colectivamente formas de obligarnos mutuamente, versus lo de Nancy Hirschman, que es más bien pasivo, ¿no? Como uno asume o una se ve involucrada en relaciones de obligación, ¿no? Entonces dice, bueno, Hirschman pone toda esta cuestión y, y pareciera que está haciendo, como uno dice en el lenguaje coloquial, de la necesidad virtud, ¿no? O sea, esta es la situación en la que se encuentran de hecho las mujeres, pero podemos hacer a partir de esta situación en la que las obligaciones de cuidado recaen desmedidamente sobre las mujeres. ¿Podemos hacer una teoría política a partir de eso? ¿Es esta la teoría política feminista que nos está proponiendo Nancy Hirschman? Para Carl Pittman no hay una valoración, como les decía, suficiente de la libertad, porque en el fondo asumir obligaciones dadas supone que uno no intentar rehusarlas, ¿no? Acuérdense lo que les decía, que para la Bateman no había posibilidad de obligación, sino había resistencia. Entonces uno se puede preguntar qué opciones de resistencia hay cuando nos encontramos frente a una teoría que basa la obligación en, en la inercia, ¿no? Y aquí uso un concepto como más vinculado a la teoría de Hume, por ejemplo, que es donde está pensando la Nancy Hirschman. Entonces, si uno quisiera llevarlo como a filosofía política del siglo XVIII, es como un clash entre Hume y Rousseau, digamos, ¿no? Obviamente no quiero reducir a las autoras a autores varones, sería nefasto, pero digo, como por reducirlo a términos más conocidos, digamos, sería un poco eso, ¿no? Una teoría más del contrato, pero de un contrato horizontal, de un contrato eh, donde la libertad no es incompatible con la obligación en Rousseau, versus esta teoría de la Nancy Hirschman, donde la obligación nunca emerge en un momento específico, sino que se da a partir de las prácticas. Y ahí estoy pensando, por ejemplo, en la metáfora del remo que usaba Hume. Dice, bueno, en el fondo, eh, la justicia, dice Hume, emerge más bien no como una promesa que uno le haga a otro, o obedecer un conjunto de reglas, sino más bien de la forma en que los remeros reman todos juntos. No es necesario que alguien diga cada vez remen, 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 sino que en el fondo eh, el movimiento se va dando de manera tal que se va dando una coordinación, ¿no? ¿Cuál es el problema con teorías como la de Nancy Hirschman? Y que problemas como el de la teoría de Hume, que en el fondo dejan poco espacio para la resistencia, porque son obligaciones que uno no ha aceptado, que no sabe bien dónde empezaron, que pareciera que no tienen un final, ¿no? Si yo nunca dije sí, ¿cómo podría
abiertamente decir que no, ¿no? ¿Cómo podría yo tener alguna influencia sobre los términos de esa obligación? Ahora, Nancy Hirschman lo que dice es, bueno, no se trata de que yo esté diciendo que hay como una teoría puramente femenina, ¿no? Que lo que está un poco acá en la cita que yo les pongo, pero más bien que lo que ella se pregunta, también una pregunta como en búsqueda de una epistemología política ahí, ¿no? Cuál es el fundamento de los conceptos políticos que usamos? Em, ¿Qué podemos obtener a partir de pensar la experiencia de las mujeres o poner la experiencia de las mujeres en el centro de cómo teorizamos la política? Porque en el fondo, claro, las teorías del contrato no reflejan de ninguna forma la experiencia que tenían las mujeres en el siglo XVIII o XVII cuando surgieron, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en la situación de la mujer en el contrato de Locke o en el contrato de Hobbes, el contrato de Hobbes es bien particular también, pero por ejemplo, en el contrato de Locke, las mujeres solamente podrían consentir de manera tácita e incluso tácita indirecta, ¿no? No sé si eh, quienes vienen de filosofía recuerdan esta idea de Locke del consentimiento tácito, ¿no? Como de eh, Locke pensaba que el contrato social era una realidad histórica, algo que realmente había pasado, ¿no? Entonces tenía que explicar cómo estaban obligadas las personas que nacían después de este momento histórico inicial, por qué estaban obligadas a obedecer. Y les decía, bueno, si las personas gozan de las carreteras, de la protección de la propiedad, qué sé yo, entonces están obligadas porque se asume que aceptan, ¿no? El conjunto de reglas que protegen todo eso. Pero si uno piensa en la situación de las mujeres, y esto lo dice la Nancy Hirschman, si uno piensa en la situación de las mujeres en esa época, obviamente la mayoría no tenía propiedad y si esa es la mayor protección a la que uno puede acceder en un contrato estilo John Locke, eh, no tendrían razones para estar obligadas, ¿no? Solamente estarían obligadas a través de la propiedad que tienen eventualmente sus maridos, ¿no? Entonces, como es una obligación muy derivada y dice Hirschman, por eso también era tan necesario mantener a las mujeres vinculadas a las familias, ¿no? Porque el vínculo con las familias eh, el que las ata, digamos, a la propiedad y por ende a la autoridad del Estado, o sea, la autoridad del marido y la autoridad del Estado, ¿no? Como un vínculo ahí. Eh, bueno, quizás me lo voy a saltar, esto tiene que ver un poco con lo que yo hago en mi proyecto, que es, como no hay mucha teoría feminista sobre la obligación política, lo que yo hago es entrar a partir de la idea de libertad, como la contraparte, ¿no? Libertad y obligación, entro a través de las teorías feministas de la libertad, por eso me parecía tan interesante cuando Pateman le retruca, digamos, a Nancy Hirschman el no creer demasiado en la libertad o el estar dispuesta a sacrificar la libertad. Me interesa, ¿no? Esta idea de la libertad. De manera preliminar, yo estoy tomando estos conceptos de Quentin Skinner, ¿no? Y que en el fondo tienen que ver con toda esta idea del revival republicano. Y ahí hay debates bien interesantes sobre qué formas, ¿no? O qué conceptos de libertad le pueden convenir más a la teoría feminista. Esa parte me la voy a saltar un poco en virtud del tiempo. Me voy a meter acá un poco en esta otra idea, ¿no? Que sería como un cuarto concepto de libertad, y que es la idea como no soberana de la libertad. Y aquí, bueno, yo pongo a Linda Serilli y a Judith Butler como en esta idea no soberana de la libertad, a pesar de que Linda Serilli le hace algunas críticas importantes a Judith Butler. Pero ¿qué me interesa acá esta idea de la libertad no soberana? Son conceptos que van a poner en juego un concepto de libertad y un concepto de acción política que no tienen un sujeto, o no tienen un sujeto en el sentido moderno del sujeto. Ahora en Butler hay una idea bien netana, ¿no? De que detrás del hacer no hay un ser, ¿no? O sea, no hay tal cosa como un sujeto que esté detrás de la acción, sino que la acción, en el fondo, como en la teoría de la performatividad, es la acción la que va haciendo emerger singularidades, individualidades, ¿no? Que se expresan a partir de esa acción, pero no hay una esencia de la cual el género, por ejemplo, no lo que es el género en disputa, no hay una esencia femenina de la cual el género sea una expresión, ¿no? O sea, esa expresión es lo que hay. Y la Linda Serilli
viene de otro lugar, digamos, viene de una lectura mucho más arendtiana de la acción política, pero que también renuncia a esta idea de la soberanía, es decir, que en el fondo la acción no nos pertenece, ¿no? Que es un poco esa idea de la arendtiana de la libertad, ¿no? En el fondo, cuando uno actúa, esa acción deja de pertenecerle a una porque uno no puede saber cuando la acción es genuinamente libre, que es la acción que debería ocurrir en el espacio público político, esa acción no nos pertenece completamente porque no podemos controlar completamente esa cadena de acontecimientos que se genera a partir de una acción, ¿no? Y lo que le interesa a Linda Seguili, por ejemplo, es rescatar, ¿no? Y ahí habla de que la libertad es como el tesoro oculto del feminismo, y a ella le interesa recuperar el concepto de libertad y recuperarlo a partir de ciertas, bueno, hay un libro que se llama El feminismo y el abismo de la libertad, que es muy lindo, que es el que estoy pensando ahora en esta presentación, en donde ella recopila, ¿no? Ciertos momentos de la teoría feminista donde ella ve en juego, ¿no? Esta libertad no soberana, ¿no? Ciertas experimentaciones feministas con la libertad, yo no podría pensarlo ahí también de la mano de Carol Pateman, ¿no? Ciertas experimentaciones e intentos de crear obligaciones recíprocas a partir de una idea no soberana de la libertad. Ahora, suena muy bonito, muy poético también, ¿no? Y bien inspirador para pensar un poco qué es lo que ocurre con la acción política, pero también puede uno desesperarse un poco de no poder controlar cuáles son los efectos de la acción política, ¿no? Una quisiera que la acción política tuviera ciertos efectos, ¿no? A propósito también de si tenemos obligación de desobedecer, por ejemplo, ¿qué esperamos cuando desobedecemos? ¿No? Esperamos que se genere una nueva institucionalidad, una que refleje efectivamente nuestras formas de relacionarnos o que exprese mejor, ¿no? Una cierta idea de la igualdad y de la dignidad que tenemos de las personas, ¿no? Y si desobedecemos con esa finalidad, en nuestra acción política de desobediencia tiene esa finalidad y fracasamos en ella, el efecto de eso podría ser, como ocurre muchas veces en los movimientos sociales, el efecto de eso podría ser el de la retracción y el de la retirada del espacio público, el abandono del espacio público. Muchas veces en la historia del movimiento feminista eso es lo que ocurrió, ¿no? Un intento de irrupción en el espacio público que ha derivado en una asimilación o en un abandono por el fracaso o en momentos híbridos, digamos, en que una parte del movimiento se asimila y otra parte abandona completamente el espacio público para retraerse en espacios de autonomía que prometen cierta pureza, pero que no entregan ninguna posibilidad de injerencia efectiva en la toma de decisiones. Podría pensar ahí hay un dilema bien rico de abordar desde el punto de vista de este binomio obligación-desobediencia, ¿no? ¿Qué esperamos del acto de desobediencia? Este concepto de libertad no soberana es súper interesante en ese sentido, nos puede mostrar también cómo no podemos realmente planificar nunca completamente una acción política, pero claro, también nos abre a cómo abordamos y cómo trabajamos esa decepción, ¿no? Y ahí es interesante, insisto, volver desde un punto de vista más teórico sobre la historia de los movimientos feministas, eh, lo que nos pueden ofrecer en ese sentido. Ay, se me perdieron las flechitas. Ay, perdón. ¿Dónde quedé? Acá. Ahí. Bueno, algo que yo introduje en el textito que les mandé es como la perspectiva de la transindividualidad en la obligación política. Eso ya es, insisto, como algo que no está así en los textos que yo he citado, sino que es parte un poco de lo que estoy intentando como levantar a partir de mi investigación, porque en el fondo veo en la teoría política feminista de los últimos años que ha entrado fuerte una perspectiva transindividual o relacional. Yo tiro ahí un poquito el hilo de lo relacional para poder construir una conexión entre las primeras teóricas que yo les mencionaba de los 60, 70 y 90.
como tirar ese hilito y conectar lo relacional con lo transindividual. Creo que si uno lee como autores como Etienne Balibar, que retoman esta idea de la transindividualidad a partir de la lectura de Spinoza, podemos entender que son dos conceptos que están súper conectados. Me parece que Ratron Balibar también usa relacional y transindividualidad como conceptos más o menos intercambiables. Y me parece acá, por ejemplo, en un texto que se llama Manifiesto Anarcafeminista de una filósofa italiana que hace clases en la New School en Nueva York, se llama Chiara Bottici. En el Manifiesto Anarcafeminista ella escribe lo siguiente, que me parece un punto importante. Dice, las mujeres no son objetos, sino procesos, no son cosas, sino relaciones sociales. Tomando idea de una filosofía de la transindividualidad, sostenemos que los cuerpos en general y los cuerpos de las mujeres en particular no deben considerarse como individuos ni como objetos dados de una vez por todas, sino más bien como procesos nunca completos que siempre exceden los límites individuales. No hay tal cosa como una individualidad que no sea al mismo tiempo una transindividualidad, es decir, un proceso de individuación que que tiene lugar a nivel supra, inter e infraindividual. Entonces, ¿qué me interesa de esta conceptualización de la Chiara Bottici, ¿no? Como eh, por proponer un poco esta entrada de la perspectiva transindividual en las teorías de la obligación, y que creo que se juega aquí básicamente es que el concepto de individuo era un concepto complejo y que entraba de alguna manera, y sobre todo la comprensión de la libertad a partir de una ontología liberal centrada en el individuo, era disputada por las teorías feministas de la obligación. eh, Alcanza su momento de máxima oposición, podríamos decir, por otro lado, en las teorías del cuidado y en la teoría de la obligación basada en el cuidado que plantea Nancy Hirschman. Pero esas teorías son también contestadas dentro del mismo feminismo porque pueden generar pérdida de libertad, sobre todo para las mujeres y los cuerpos feminizados en general. Para las personas que cuidan, uno podría decir, genera cierta como... Eh, podríamos decir como cierta consolidación o cierta eh, aceptación de un estado de cosas que no necesariamente hace que las relaciones sociales sean más libres. Las relaciones de dominación basadas en el género no necesariamente son más libres si ponemos el cuidado como obligaciones no asumidas. Entonces, ¿qué hacemos, no? Con las teorías, digamos, contractuales, que eran súper individualistas, versus estas otras teorías que son muy de la renunciación de sí y que se podrían convertir en un lastre, digamos, para pensar la libertad del punto de vista feminista. Entonces creo ahí que hay en el concepto de transindividualidad una promesa. En el texto que yo les envié un poco entra de manera exploratoria el concepto como una promesa de poder pensar la obligación sin, sin pretender resolver la tensión entre individuo y cuidado, sino tratar de pensar en el entre, ¿no? Cómo pensar obligaciones desde la transindividualidad. De nuevo, creo que lo que propone Carl Pateman a propósito de las obligaciones recíprocas horizontales nos puede servir alimentado y quizás actualizado, pensando que el texto de Pateman es del 79, actualizado a partir de esta idea de la transindividual, cómo la transindividualidad nos permite pensar obligaciones horizontales y no caer en cierta medida en lo que una filósofa chilena, Daniela Alegría, llama como las trampas del cuidado, ¿no? Que son varias, hay un textito de ella con ese nombre muy recomendado. Eh, entonces, ¿cómo pensamos, cómo podemos pensar, ¿no? La obligación política sin caer en esas trampas? A mí me parece que hay algo promisorio ahí también en la idea de transindividualidad, ¿no? Pensar como que en el fondo eh, la transindividualidad es un punto dentro de un conflicto que tiene distintas expresiones a lo largo de la historia política de los pueblos, ¿no? Hay arreglos provisorios que expresan un lado u otro de esa tensión y que no podemos pretender zanjar para siempre esa tensión, pero luego si uno lo piensa políticamente, ¿no? Deberíamos comprometernos en disputar los términos en que se zanja esa tensión en determinados momentos, ¿no? Y ahí vuelvo también sobre la Hannah Pitkin, ¿no? Obligación de desobedecer cuando los términos del arreglo se inclina mucho hacia un lado o mucho hacia el otro, ¿no? Creo que también le añade cierto dinamismo y no cierra la cuestión, que me parece que es algo clave, no cerrar
el problema de la obligación política, por así decirlo. Eso lo puedo dejar hasta ahí para que tengamos tiempo para las preguntas. Y perdonen por la tos, no había tosido en todo el día y de repente, pum, me dio mala suerte. Ay, muchísimas gracias a la profesora Nicole, de verdad que son ideas que nos hacen, sobre todo a mí en lo personal, me han dejado reflexionando sobre muchos temas. Entonces vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Y bueno, para comenzar el debate, María Lucero, que tiene una pregunta, y después Eric. Yo no tengo una pregunta, pero quiero felicitarla, doctora, por toda su investigación. Igual estuve leyendo su artículo y me gustó mucho la parte en donde habla de Mary Wollstonecraft, la parte cómo lo va desarrollando poco a poco y cómo sus obras van influyendo. Entonces, quiero felicitarla demasiado y muchas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias, María Lucero. Muchas gracias, de verdad. Entonces, Eric. Sí, gracias. Sí, doctora, a mí me pareció muy interesante todo lo que nos ha planteado y hay muchas cuestiones que no podríamos terminar de mencionar. Ha dicho usted muchísimas cosas interesantes, ¿no? Muchos conceptos y de los cuales nosotros podríamos ir mencionando incluso más, ¿no? Leí su artículo, también me resultó muy interesante. Pero bueno, vamos a un debate, esto es lo más importante, ¿no? Yo quisiera presionar un poco el argumento sobre Kant, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la crítica de la razón práctica, en la filosofía del derecho de Kant, nos menciona incluso que la libertad es el fundamento de la política, ¿no? Es una primera tesis importante y que la política en ese sentido no podría ser entendida incluso como una forma de poder que tiene incluso un fin, ¿no? Una constitución de un orden civil, sino que permita justamente esta, como lo ha mencionado, esta libertad a los ciudadanos, ¿no? Eso me parece muy interesante porque la primera cuestión sería, podríamos, en qué momento decidió usted no continuar con Kant, ¿no? Porque incluso dentro del contractualismo, Kant sería de los últimos que estaría dentro de esta parte, y bien se mencionó tanto a Rousseau, ¿no? Yo casi contaba todas las veces que mencioné a Rousseau, porque en efecto, es así, ¿no? De hecho, el contexto de Rousseau es importante entenderlo, no solo el autor, sino el contexto de Rousseau. Y cuando habla de la igualdad, no solamente en el sentido lógico racional, que tiene elementos importantes, la igualdad en peso, en volumen, en talla, ¿no? Sino la igualdad histórica, que comienza justamente ese binomio igualdad-desigualdad en 1755 con Rousseau, ¿no? Porque Rousseau pronuncia ese famoso discurso, ¿no? El discurso sobre el origen y la desigualdad de los hombres y demás, en donde pues menciona justamente estas desigualdades, ¿no? Algunos son más ricos, otros son más guapos, otros son más fuertes, pero ello no implica las desigualdades naturales, porque incluso Rousseau, ¿no? Pretende hacer una división entre la desigualdad social y la desigualdad natural, que es innegable, ¿no? Entre los individuos. Entonces, me parece muy interesante cómo Rousseau o cómo el análisis que hizo usted en estas teorías feministas parte justamente de esta problemática que si bien la política moderna se mueve de Rousseau a Kant, es muy importante esto que usted ha mencionado y que me pareció fantástico, ¿no? Porque ya sabemos que Hobbes y Rousseau está la libertad como esta obediencia, ¿no? Sobre todo a la ley del siglo XVIII, porque Rousseau enfrentaba justamente las desigualdades del siglo XVIII en Europa, ¿no? Sobre todo con la anarquía que se aproximaba justamente, ¿no? Y decía, no, es que esos quieren hacer justamente, ¿no? Abolir el Estado y no, la libertad es la obediencia.
Eso ya supone un problema, ¿no? Importantísimo. Y justo también otra cuestión, ¿por qué ya no continuó con Skinner? Porque Skinner tiene un libro padrísimo que se llama Más allá de la libertad y la dignidad. De hecho, lo mencionó, ¿no? Pero, digamos, lo mencionó brevemente porque él menciona justamente la dignidad como un problema, ¿no? Dice, la tesis que plantea Skinner es que la dignidad ha hecho mucho mal, ¿no? Incluso nos ha impedido poner las cosas en su justa perspectiva. Entonces, cuando yo pensé en esa tesis, pensé justamente en esta cuestión de cómo lo abordaría usted, eh, o si tuvo, digamos, el tiempo de leer a Skinner, digamos, toda esta parte, por qué menciona esta dignidad como una vía incluso negativa, ¿no? Porque ya hablábamos también, es que, perdón que mencione así tanto como se habló mucho, se hablaba incluso de la libertad del soberano, ¿no? Y eso es algo que se va a cuestionar en los años 70 con Foucault, ¿no? Estas libertades, claro, pero es que son libertades del soberano, ¿no? Y seguimos bajo la tutela de esta soberanía, ¿no? Y eso lo va a mencionar Foucault, lo va a mencionar Foucault en el 78, en la microfísica del poder, ¿no? Entonces, es muy importante esto que menciona y también incluso, doctora, estaba pensando, a lo mejor ya conoce usted esta autora, a Gail Rubin, ¿no? Que tiene un libro que se llama El tráfico de mujeres. Y allí lo menciono porque cuando habla de la psicología, Guy Rubin hace una crítica al psicoanálisis lacaniano, hace una crítica total a este psicoanálisis, ¿no? Cómo se ejerce justamente estas etapas del niño, ¿no? Y incluso dice la propia Guy Rubin, dice la fase preedípica, pues es, si no mal recuerdo, el periodo de unión al objeto del amor, es decir, la madre antes del padre como rival. Ajá. Y los niños de ambos sexos son incluso psíquicamente imposibles de distinguir, solo que pensaba yo que la diferenciación entre lo masculino y lo femenino no se supone, sino que se explica. Y por eso es esa crítica al psicoanálisis, por la suposición, ¿no? Porque ya no lo están suponiendo, pero no lo están explicando, ¿no? Y también recordaba eh, este concepto que usted mencionó sobre el tráfico, como el tráfico, perdón, el contrato sexual. Ah, ese es un concepto clásico del feminismo importante, ¿no? Porque lo que nos dice el contrato sexual es, eh, la primera premisa, dice, lo recuerdo, menciona, ¿cómo pasamos del contrato social al contrato sexual? Y este contrato sexual es este pacto, como bien nos mencionó, entre varones, por el que estos se atienen incluso a una modalidad de acceso al cuerpo de las mujeres, ¿no? Incluso por reglas de reparto, porque la mujer en ese sentido sería una donación, ¿no? Yo te dono algo, ¿no? Y eso incluso aquí en México todavía sucede, digamos, pues pues, en las sociedades lejanas o fuera de la periferia, ¿no? Y entonces aquí yo pensaba justamente en las estructuras sociales del parentesco, en Levi-Strauss, en el 69, ¿no? Porque él decía que los varones pues renuncian a la apropiación de una mujer y lo ofrecen a otros varones como intercambio, ¿no? Ajá. Es decir, el valor de la mujer estaba en el cambio justamente con los hombres, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante destacar esto que ha mencionado, doctora. De hecho, la felicito muchísimo porque hace que, al menos en mi caso, ¿no? No solo revalorar toda la información que nos ha mencionado, sino cómo la significamos en nuestro mundo, ¿no? Porque nosotros, o bueno, algunas eh, corrientes del pensamiento mencionan que el feminismo, esta lucha, surgió ya,
Y no es así, hay todo un contexto histórico. Por ejemplo, en la primera ola del feminismo, que es toda la ola del sufragio. Aquí en México, no me dejará mentir quién es de México, en el 47 el voto a la mujer, ¿no? Me parece que en Chile fue en el 49, ¿no? Con O'Higgins, ahí en esa parte, ¿no? Luego el 44 en Francia, luego el 45 en Italia, y así nos podemos ir. Es decir, como esta primera ola, luego como hay una segunda ola radical de los 60 a los 70, y todavía me gustaría conocer, doctora, qué piensa de alguna tercera ola que está todavía como he escuchado, yo no tengo información, solo he escuchado algunas colegas que mencionan que están bueno, está sucediendo, digamos, otra transformación, hay quien todavía cree que no, entonces me gustaría mucho que nos mencionara pues esta parte, ¿no? Y ya para terminar, porque no quiero extenderme, aunque hay mucho que platicar, ¿no? Em, em, a ver, permítame un segundo, aquí es que perfecto, ¿no? Em, una parte de su texto, doctora, menciona que en el lenguaje del contrato, ¿no? Se menciona que el lenguaje del contrato tiene potencial liberador, ¿no? Para las mujeres, pero también podría perpetuar incluso desigualdades, ¿no? Porque en última instancia, cuando las desigualdades son abismales, en última instancia termina por una libertad, sofocando las propias libertades de los individuos. Entonces, nada más comentar esa parte, doctora, y bueno, me hubiera gustado comentar más, pero hasta allí, pues, le agradezco mucho, doctora, y gracias. ¿Le respondo directamente a Eric? ¿Sí? Sí, sí. Y después le damos la palabra a Hernán para Ya, cerrar perfecto. el debate. Perfecto. Bien, muchas gracias, Eric. Una pregunta bien, cubriste muchos aspectos de la presentación y te lo agradezco mucho, te agradezco también la lectura del texto. Voy a partir un poco del medio. ¿Por qué no me hice cargo de Skinner y y de qué Skinner estoy hablando? Quizás fue como un error mío, que solo hablé de Skinner, pero me refería a Quentin Skinner, que es un historiador, y no al Skinner psicólogo conductista. Me faltó un poco, claro, yo di por sentado y seguí para Ah, ya, adelante. exactamente. Pero ¿por qué no me detuve en eso de los conceptos de libertad? Porque, claro, es algo como parte del lenguaje con el que yo cuento para mi proyecto y parto de ahí y en realidad no en mi proyecto sí lo trabajo, pero ahora en la presentación lo excluí por cuestiones de tiempo. ¿Ya? Pero sí es como un punto de partida, como todo ese aparato conceptual, yo lo tomo de Quentin Skinner Bien. y, y a partir de ahí me sirve, digamos, como taxonomía, de cierta manera, como que clasificando ciertos conceptos de libertad. Eso también puede ser súper criticable porque no podría decir por qué partes ya con una malla o con una red predeterminada por un teórico que no es feminista, pero creo que en términos como estratégicos, era bueno partir por ahí porque me permitía ordenar los conceptos en torno a un debate ya existente que creo que siempre le da como cierta estructura también a un proyecto de largo aliento. Entonces eso también lo hice como por razones estratégicas y porque dentro de los debates sobre todo de la historia de la filosofía y del pensamiento feminista, hay un debate súper interesante, por ejemplo, sobre Mary Wollstonecraft, que lo mencionaba María Lucero, ¿no? En torno a si Mary Wollstonecraft estaba pensando desde un punto de vista como de una libertad positiva, o una libertad negativa, o una libertad republicana. Creo que, por ejemplo, Mary Wollstonecraft daba todo eso, comenzarla desde todos esos frentes. Ahora, voy a lo de Kant, y que también tiene que ver con lo último del potencial liberador del contrato. En el texto sí me meto un poquito más con Kant, pero no a propósito de Kant, sino a propósito eh, de las críticas a las teorías del cuidado, ¿no? Eh, eh, Principalmente sobre la crítica que hace bueno, Jim Hampton, eh, que Jim Hampton desde una perspectiva contractualista critica las teorías del contrato, incluso lo hace partiendo desde Hobbes, y es el problema con las teorías, perdón, las teorías del cuidado.
las critica incluso de una perspectiva hobbesiana. Uno podría decir que es un lugar un poco brutal para criticar una teoría del contrato, evidentemente, pero dice, ojo, Hobbes sí nos da un buen punto para hacer esta crítica y puede ser útil para el feminismo. ¿Por qué? Porque dice, en el fondo, como una de las leyes de naturaleza de Hobbes es que uno pacte si los demás también pactan, ¿no? O sea, como ya yo pacto si los demás también pactan, es decir, tengo la obligación natural, digamos, de buscar la paz, siempre y cuando existan las condiciones para que yo pueda buscar la paz. Eso quiere decir que no me puedo entregar a otro como presa, ¿no? Porque eso sería contrario al derecho natural, ¿no? De preservar la propia vida. Eh, y nadie podría estar obligado a eso, ¿no? Sería una obligación nula. Y de eso se cuelga Hampton para decir muchas veces las obligaciones de cuidado, y ahí les invito un poco a pensar también en cómo están distribuidos los cuidados en las sociedades actuales, incluso por eso Hampton también lo menciona. Esas obligaciones de cuidado atentan contra la integridad física, la salud mental y física de las personas que cuidan. Entonces, si convertimos eso en un paradigma para la política feminista, puede significar convertir empresas, fundamentalmente, insisto, esto es una cuestión más bien estadística que esencial o metafísica, fundamentalmente a las mujeres, convertirlas en presas, ¿no? De otras personas, porque se les adjudica ciertas cualidades de capacidad de cuidar, ¿no? Eh, entonces ella dice, Hobbes nos da ahí una pista, ¿no? Para pensar cómo generamos obligaciones que no nos hagan presa de los demás. Y eso después lo relee con Kant, ese vínculo entre Kant y Hobbes igual está interesante, porque dice, y esto es también otra forma de entender el imperativo categórico, ¿no? Como cómo no convertirse en un mero medio para el otro, ¿no? Entonces, cómo pensamos las obligaciones sin convertirnos en meros medios para los otros. Entonces, me parece que eso también es súper interesante y creo que Kant lo menciona un poquito más en el texto, no lo mencioné ahora, aunque sí sería súper interesante, obvio, haber abordado también como la teoría de la obligación política desde la perspectiva de Kant. Creo que en las críticas a las teorías del cuidado podríamos haber puesto eso ahí, ¿no? Como generamos un tipo de obligación que no implique usar a unas personas como meros medios. Creo que estaría también, y si pensamos sobre todo en la influencia que Rousseau tuvo sobre Kant, podríamos empezar a pensarlo ahí también. Pero igual que con Rousseau habría que tener esos cuidados de cómo trabajamos con un autor misógino, ¿no? Porque en el fondo en la teoría, en la filosofía política de Kant nos encontramos efectivamente, ¿no? Por ejemplo, en este textito que se llama Contra Hobbes, que es sobre el derecho político, eh, él dice, ¿no? Que en el fondo para poder tener derechos de ciudadanía hay que no ser ni mujer ni niño, y si uno es un trabajador tiene que ser dueño de las herramientas con las que realiza su oficio, ¿no? Entonces hay una serie de exclusiones y son súper interesantes porque todas las exclusiones que pone tienen que ver con personas que no son sui juris, es decir, que no son dueñas de sí mismas, ¿no? Y para Kant las mujeres no eran dueñas de sí mismas. Y eso es súper interesante, ¿no? Uno podría compartir, y ahí también tiene que ver con esa lectura republicana de Kant, que en el fondo para poder ser ciudadana hay que ser dueña de sí misma, y en el fondo, ¿qué es lo que hace Kant en primer momento? Excluye a las mujeres porque no son dueñas de sí mismas, y ahí uno podría tomar la posta y decir en realidad lo que uno debería hacer con esto que nos está diciendo Kant, que es muy cierto, es ver cómo las mujeres pueden llegar a ser dueñas de sí mismas, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer las mujeres para llegar a ser dueñas de sí mismas? Y de la misma manera los trabajadores que no son dueños de sus herramientas, ¿cómo pueden llegar a ser esos trabajadores a ser dueños de sí mismos? ¿No? Y creo que también tiene que ver con el otro Skinner, con Quentin Skinner, cuando dice, bueno, la libertad negativa, que era un concepto de libertad menos exigente, fue la libertad, el concepto ganador de la libertad, porque, porque en el fondo, claro, la libertad republicana suponía ser dueño de uno mismo. Y la libertad negativa no necesita que tú seas dueño de ti misma o no. Entonces es mucho más fácil expandir derechos de ciudadanía sin darle a las personas las condiciones materiales para ser dueños de sí mismas. Entonces, creo que Kant nos pone ahí también como en un lugar interesante para pensar en contra de él también, como, ok, las premisas sí, pero la conclusión de que hay que dejar a las mujeres y los trabajadores, digamos, asalariados fuera, en realidad habría que quitarla y disputar esa conclusión, ¿no? Pero me parece que las premisas ahí en los textos más de filosofía política son súper interesantes. Sí. Eh,
¿Me Gracias. querías decir algo, Ari? Ah, ya. Sí, lo último, lo de Gail Rubin, ya. Yo obviamente conozco a Gail Rubin y la he leído, no manejo tanto de psicoanálisis, no me atrevería a meterme ahí, pero sí, efectivamente las relaciones entre el feminismo y el psicoanálisis son complejas, porque hay muchas críticas de la teoría feminista hacia el psicoanálisis, así como también hay lecturas feministas del psicoanálisis, ¿no? También hay cuestiones bien interesantes ahí y hay gente que, trabajando en esa estela. Yo me dedico más, como me dedico más a la filosofía política y lo hago desde un enfoque como de la historia de la filosofía también, se me escapa las sutilezas ahí, así que como desde la humildad te diría, por supuesto conozco a Gail Rubin, pero no, no me metería ahí. Quizás hay algo interesante y obviamente a mí se me está escapando. Podría echarle una mira también si hay algo, seguro que hay algo que me puede decir también respecto de cómo se configuran estas obligaciones, sobre todo la cuestión del intercambio de mujeres y cómo se conecta con el contrato sexual, por supuesto que hay mucho ahí que me puede servir. Así que te agradezco el recordatorio también de considerar a la Gail Rubin. Y lo último, ya puede que se me haya quedado algo fuera, pero también para darle la palabra a Hernán, que está con la mano levantada ahí. Lo de tercera o cuarta ola, de tercera ola. Bueno, efectivamente en la como scholarship feminista se habla de una tercera ola que sería, bueno, ahí las periodizaciones también son súper coloniales. En el fondo uno considera un poco como las temporalidades europeas, ¿no? La primera ola europea, que es como, Ujú. incluso si uno considera como la temporalidad europea y la temporalidad norteamericana son distintas porque las europeas tuvieron el feminismo ilustrado primero antes que el sufragismo. Como que ¿no? No, Entonces, pero si uno como que subsume sufragismo y feminismo ilustrado como una primera ola para poder compartirlo con las Américas también, eh, en el fondo, claro, uno podría decir la primera ola es ilustración, sufragismo, la segunda ola es la de los 60, 70, ¿no? Toda esta época que fue de gran producción teórica y uno podría decir que Carl Pateman pertenece, digamos, a esa conceptualización de la segunda ola. Y la tercera ola se suele decir en la teoría feminista que la tercera ola corresponde un poco a a las teorías críticas del sujeto, o sea, de las teorías críticas del sujeto desde el punto de vista de la raza, de las disidencias sexuales, etcétera. Por ejemplo, la Judith Butler pertenecería un poco a esa que se considera la tercera ola feminista. Entonces uno podría preguntarse, como tuteando la pelota más lejos, se hace una cuarta ola feminista y también hay una discusión interesante ahí también, cuál es la cuarta ola feminista, si uno considera que la tercera ola fue como en los 90, la cuarta ola feminista estaría como, bueno, ya igual siempre, siempre hay incentivos en la academia para inventar conceptos, ¿no? Entonces uno podría decir, no, si en realidad estamos en una quinta ola feminista, pero en realidad lo que uno ve como en la literatura es como un intento también de fijar qué es lo que sería una cuarta ola feminista. A mí me gusta pensar o proponer que esta cuarta ola estaría caracterizada por la masificación del feminismo, pero también, y algo que a mí me gusta del concepto de olas, es que yo vivo en Valparaíso, entonces tengo la suerte de que Valparaíso está al lado del mar, digamos, en Chile, de ver las olas todos los días, una suerte, y pienso que las olas, claro, suben, arrasan, de repente arrasan con todo, pero también se contraen. Y a mí me pasa ya. que siento que el feminismo ahora estamos en un momento de lo que se denomina como backlash, como de contracción. Hubo un momento súper expansivo en la época del Me Too, por ejemplo, el Ni Una Menos, ¿no? O sea, contra el Ni Una Menos y el Me Too, la marcha de las mujeres, etcétera, contra Bolsonaro, contra Trump en el periodo uno, pero ahora estamos frente a un proceso como de contracción del feminismo y eso representa varios desafíos también desde el punto de vista de la teoría y desde el punto de vista de las prácticas feministas. Así que sí, yo creo que hay una cuarta ola o surgió, digamos, una cuarta ola, pero claro, también hay tanta dispersión teórica que quizás no hay un acuerdo y quizás las olas solo se pueden establecer como retroactivamente, ¿no? Como ponerle la etiqueta de cuarta ola solo retroactivamente. Muchas, Eso, mu- no, mu- muchas mu- gracias. muchas gracias, Gracias por la Nicole. pregunta y por la respuesta también. Y como para también ir cerrando, le pido a Hernán para que pueda formular también su comentario, su pregunta de modo sintético para que también podamos seguir compartiendo. Sí, gracias, Nicolás. Primero, felicitar, Nicole. Muy buena tu presentación. Gracias. Mira, yo tengo una idea que la cuarta ola del feminismo debe ser la ideología queer.
Tengo Ujú. esa Es idea. ¿Ya? Sí, sí. Ya, mira, con respecto al tema, me gustaría un poco hacer una pequeña reflexión para poder tocar un poquito sobre el título de tu presentación y después dos preguntas bien específicas, pero que me gustaría que me las respondieras desde tu persona, independiente de los autores, me gustaría escucharte a ti Ujú, cuál es tu punto de vista. ujú, Bueno, yo considero que en mi casa nosotros vivimos en una comunidad. Nosotros vivimos en una comunidad en mi casa, ¿por qué? Porque no tenemos leyes nosotros aquí en mi casa. Entonces, nadie tiene, vivimos como en libertad. Nosotros solo aquí en mi casa hay libertad porque no hay obligaciones, ¿ya? Así lo veo yo este tema. Hay libertad porque no hay obligación. ¿Por qué no hay obligación? Porque yo no mando a nadie a hacer algo, sino que lo que ellos hacen es porque yo los influyo. Yo influyo en ellos para que ellos lo hagan de forma que ellos estén dispuestos a hacer. Pero siento yo que cuando yo salgo de mi casa, yo ya no estoy en comunidad. Entonces ahí estoy en sociedad, siento. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir leyes, tengo obligaciones que cumplir, pues cuando manejo, cualquier cosa que hago me involucra algo. Entonces yo siento que es importante, o me corrige si estoy equivocado, entender que el contrato social finalmente para nosotros, que yo no lo he firmado, nadie me ha dicho, oye, pero yo sé que es la Constitución. ujú, Yo sé que la Constitución es nuestro contrato social que a nosotros nos hace formar parte de la sociedad, en este caso nosotros somos chilenos, a diferencia de unos chicos que son de fuera. Entonces la pregunta que yo te quería hacer, Nicole, va por este lado. Si se le da derecho al lado feminista a poder tener participación en el contrato social, digámoslo así, en la Constitución, ¿cuáles son los peligros de que otra vez le queramos meter mano a la Constitución para poder seguir promoviendo o a lo mejor causas que son muy válidas, pero tienen que ser desde la Constitución? Tenemos que arriesgar ese documento que es el que finalmente a nosotros nos hace parte de una sociedad. ¿Y cuál sería el riesgo de que si se lo abrimos a las feministas, después no nos vengan LGTB, gordofobia, indigenismo, todas las minorías que actualmente se han sumado y se han, gracias a la cultura victimista que hemos formado como sociedad, han tomado fuerza? Entonces, esa es una pregunta, Nicole. Y la otra, ¿tú estás de acuerdo que todo tenga que ser horizontal y que se pierda la verticalidad cuando sabemos que la verticalidad es súper importante? Porque como por eso que existe Dios, Jesús, los apóstoles, o estás tú como una intelectual, después vienen los alumnos, después vienen... en la realidad yo veo que casi todo lo que es vertical funciona. Lo horizontal, no conozco muchos casos que funcionen, aparte de a lo mejor una familia, un grupo de amigos, cosas que son bien básicas. Entonces, esas son mis dos consultas, Nicole. ujú. Gracias por las consultas, Hernán. A ver, son varias cosas, ¿no? A ver, ¿por dónde parto? Lo de que vivimos, que en tu casa viven en una comunidad y que no hay obligaciones. Ahí uno podría hacer como varias distinciones, creo que por lo que te escuché, creo que vamos a estar en desacuerdo en varias de ellas. Y uno de los puntos importantes que hizo el feminismo en la segunda ola en los años 70 fue algo que es una consigna muy conocida, el feminismo de lo personal es político, ¿no? Cuando salió, y por ejemplo, cuando salió Teoría de la Justicia de Rawls en los 70, en esa misma época, es interesante también poner que justo en esta época también está saliendo John Rawls con Teoría de la Justicia, que es una de las obras más importantes de la filosofía política anglosajona, digamos, ¿no? Las feministas lo que reaccionaron fue frente a la idea de que Rawls excluía a la familia y no la consideraba como parte de la estructura básica de la sociedad. ¿Qué entiende Rawls por estructura básica de la sociedad? Entiende como la estructura básica de la sociedad son ese conjunto de instituciones que influyen en la forma en que uno va a llevar adelante su vida, ¿no? Que estructuran nuestra existencia social. Eh, y a las feministas les pareció que en Rawls había una cierta ingenuidad de pensar que la familia no tenía que estar sometida a reglas de justicia. ¿Por qué?
Básicamente porque en el fondo, claro, uno podría pensar que cuando entra a su casa y vive con más personas, no existen leyes o que esas leyes no influyen y que uno vive un poco de acuerdo a sus propias reglas y que la casa es como una especie de Estado Vaticano, como un Estado dentro de otro Estado. Pero en realidad no es así. Las relaciones obviamente están mediadas por la voluntariedad, al menos de algunas de las partes, ¿no? Uno podría decir, los hijos no eligen a sus padres, entonces ahí ellos están en una relación no realmente voluntaria. Pero hay obligaciones, por ejemplo, tú puedes decir, no tenemos obligaciones, pero tú tienes obligaciones con tu hijo, lo que pasa es que además las cumples desde el amor. Pero, por ejemplo, si ese amor se acabara, te vas a dar cuenta que esas obligaciones existen. Lo podemos pensar en el caso de las pensiones de alimentos, ¿no? Porque la obligación de cuidado hacia los hijos existe, aun cuando se termine el amor de la familia, porque esas obligaciones siempre estuvieron ahí, lo que pasa es que las cumplíamos por afecto, ¿no? Uno podría pensarlo también ahora a propósito con la relación con los animales domésticos, ¿no? Uno los cuida por amor, por cariño, no sé, pero también hay obligaciones legales hacia ellos, ¿no? Al menos de no crueldad. Entonces, sí, las obligaciones están ahí, lo que pasa es que nuestra cotidianidad afortunadamente están como mediadas por el amor. Eh, pero eso no significa que no haya obligaciones. Eh, y eso fue una disputa importante para el feminismo en los años 70, ¿no? Como mostrar que dentro de la familia hay relaciones de poder también, ¿no? De partida de los padres hacia los hijos, ¿no? Pero uno podría pensar que en una sociedad donde los varones tienen más derechos que las mujeres, eso no desaparece completamente detrás de las puertas de las casas, ¿no? Y por eso también es necesario que haya legislaciones respecto de lo que en su momento se llamó como violencia intrafamiliar, ¿no? Como se llamaba violencia intrafamiliar. Porque en el fondo resulta difícil asumirlo, pero las situaciones de violencia al interior de los hogares existen, ¿no? Y uno incluso si fuera ya, tirar el tejo más pasado, podría pensar en términos distributivos, la riqueza de la familia también a veces se distribuye de manera injusta, ¿no? Por ejemplo, no vamos a darle más plata al hijo varón para que estudie y a la hija mujer no, que en realidad ella que estudie como una carrera técnica o que se case, ¿no? O no nos vamos a preocupar de que lleve a término su carrera universitaria, qué sé yo, ¿no? Como también puede haber distribución desigual de los recursos al interior de una familia. Y eso en países no occidentales es como mucho más brutal, que existen injusticias distributivas al interior de las familias. Entonces, claro, a pesar de que en el cotidiano y afortunadamente, ¿no? Como esa está mediado por el amor, pero esas obligaciones existen. Y lo que dicen las feministas también eh, es que muchas veces esas relaciones de amor ocultan también que hay una distribución desigual de las tareas de cuidado, ¿no? Y por eso también hablamos de que existe una doble jornada, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres trabajan afuera de manera remunerada y que después llegan a la casa a hacer el aseo, a preparar la comida, ¿no? Y en Chile tenemos estadísticas sobre eso, no tan buenas como quisiéramos, pero tenemos estadísticas que son las encuestas de uso del tiempo. Eh, entonces, podemos ver que las mujeres dedican más tiempo a las tareas de la casa, incluso si trabajan afuera. Entonces, también hay problemas como de justicia al interior de los hogares que igual resulta difícil porque uno no quisiera como tener relaciones contractuales con las personas a las que ama, ¿no? Como suena brutal, ¿no? No quisiera como exigir una reciprocidad estricta, porque en el fondo el amor también tiene que ver con el riesgo de no recibir lo mismo a cambio. Uno no puede estar como, no sé, como anotando todo lo que uno hace por el otro, ¿no? Sin embargo, a veces cuando uno termina una relación piensa, debía haber anotado todo lo que hice por esta persona. ¿Pero por qué? Porque estas cosas pareciera que emergen cuando se acaba el amor. Y afortunadamente cuando hay hijos de por medio, esas obligaciones persisten, ¿no? Entonces, también quería como un poco eso sobre la cuestión de la obligación al interior de la familia, que es un tremendo tema para la teoría política feminista y para la filosofía del derecho feminista. Eh, ya, eso. Lo de la Constitución, claro, efectivamente la Constitución es como nuestro pacto social. Eh, Ahora, ¿qué pienso yo? Yo creo que y se lo escuché bueno, a varios teóricos constitucionalistas y cientistas políticas, en realidad
instituciones no tienen que verse como documentos inalterables, ¿no? Uno podría decir que tienen una vía natural y que expresan una cierta forma de organización de la sociedad en un momento y que las sociedades van cambiando y se transforman. Uno podría pensar no como un fracaso que una constitución cambie, sino que en realidad uno podría pensar que es algo bueno que una constitución cambie. Eh, Respecto a la discusión constitucional que se dio en Chile, en los dos procesos, que no podría decir procesos fracasados, pero igual algo queda, ¿no? De los dos procesos. En el fondo, una de las discusiones que se dio tenía que ver con que la primera propuesta era muy maximalista y la segunda también era muy maximalista para el otro lado, ¿no? Como que mostraron un poco este momento pendular que le llaman los cientistas políticos en que nos encontramos. Primero vamos a tirarla para un lado, después la tiramos para el otro, ¿no? Y finalmente ninguna de las dos cuestiones cuaja, ¿no? Que es un poco lo que pasó en Chile podríamos decir, entre el 2019 y el 2023, ¿no? Entonces, como en ese periodo largo tuvimos estos experimentos digamos, desde el estallido social hasta el segundo intento de reforma o de cambio constitucional que fracasó en las urnas. Eh, pero uno podría pensar que en el fondo es positivo que las constituciones cambien, quizá uno podría pensar que lo que deberíamos aspirar quizás es más bien a que las reglas para la transformación constitucional sean más flexibles, ¿no? Que no sea tan imposible cambiar la constitución, que podamos pensar en, en reglas más flexibles para el cambio constitucional. Eh, Creo que eso en parte, algo de lo que quedó de estos procesos fue eso, no le hice el seguimiento legislativo a eso, sí creo que se aprobaron algunos cambios en la cuestión más orgánica respecto de los quórum o de cómo se cambiaban ciertas normas de la Constitución. Eh, pero en lo personal creo que es algo positivo que las constituciones reflejen las transformaciones sociales, ¿no? Al- Algunos autores decían que una constitución no debería durar más de 40 años, ¿no? Claro, no decía el estadounidense, pero el estadounidense tiene un montón de enmiendas, es como un patchwork, ¿no? Es otro tipo de texto. Quizás habría que pensarlo así, también pensar un texto más dinámico, ¿no? Porque la vida social es más dinámica. ¿Qué lugar podría tener el feminismo? Yo obviamente te voy a decir que me encantaría que el feminismo y los movimientos LGBTI y los movimientos indígenas tuvieran un lugar. No digo que se convierta en una lista de demandas desorganizadas y maximalistas, que quizás es lo que las personas más críticas pudieron ver en el primer proceso, eh, pero, pero creo que sí tienen que tener un lugar porque en el fondo expresan parte de la diversidad que compone la sociedad, ¿no? Creo que hay cuestiones que sí tienen que abrirse ahí, eh, pero quizás deberían quedar más bien plasmadas como principios que permitan que las leyes protejan mejor a las personas que se encuentran en situaciones de desempoderamiento, por así decirlo. Eh, Quizás más que poner como sujetos específicos en la Constitución, es quizás mucho más democrático que las reglas que con más posibilidad de cambio y transformación y que las transformaciones se dan a partir de las leyes, ¿no? Y lo último, bueno, no sé, Diego, me he hablado un montón, Nicolás, lo siento. Lo último, la cuestión de la verticalidad. Mira, ahí tiendo a estar de acuerdo contigo. A pesar de que lo que se refiere a la Carol Bateman no es que no exista verticalidad en la sociedad, sino que más bien cómo generamos, cómo las relaciones de obligación tienen que ver más bien con cómo nos obligamos hacia las demás personas, más que hacia instituciones, no como que nuestras obligaciones tendrían más que ver con las personas. Estoy de acuerdo contigo con la cuestión de la verticalidad y ha sido como una especie de vicio del feminismo, para hacer la autocrítica también, el proponer demasiadas como imágenes de democracia directa sin estructuras que en realidad lo único que hacen es enmascarar la reproducción de estructuras preexistentes. Creo que es mucho mejor que sinceremos las estructuras y las verticalidades que existen en nuestras formas de relacionarnos y así cuando las hacemos transparentes, las hacemos susceptibles a la crítica, porque si yo digo, no, si esto es súper horizontal, y a uno, claro, como profesora le pasa, no es que yo crea que yo tengo como un ser superior a mis estudiantes, pero tenemos reglas, ¿no? En reglas en que, no sé, yo ocupo un cierto lugar y saliendo de ahí yo ya no soy esa persona, es un rol social, ¿no? Más que yo cumplo ahí, ¿no? Si me lo encuentro en la feria, no le voy a decir lo que tiene, en qué puesto comprar las manzanas, digamos. Pero sí le puedo decir cuáles son las instrucciones para hacer el ensayo final del curso, por ejemplo. Eh, pero sí creo que en la medida en que sinceremos
las estructuras verticales o las estructuras jerárquicas que tenemos, estas se vuelven más transparentes y por ende abiertas a la crítica, y que alguien le pueda decir a una persona que está en una posición de poder, ¿no? En una relación, decirle, oye, lo estáis haciendo mal, te estáis pasando, estáis oprimiendo, ¿no? O sea, si visibilizamos esa verticalidad, esta se puede hacer abierta a la crítica. Si jugamos a que somos todas iguales, en realidad eso hace más fácil que cierta gente se arranque con los tarros, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Eso. Muchas gracias, Hernán, y también por la respuesta. Si puede ser un comentario pequeño, Santiago, o una pregunta quizás más corta para poder ir también cerrando. Prometo Pues, responder cortito también. muchas gracias. Bueno, primero, doctora, agradecerle su presencia aquí. La verdad es que me ha refrescado muchísimo todo el tema de obligación política. Hace rato que no lo veía. Y sobre todo, ya cuando leía el texto, veía mucho, sobre todo esta crítica, ¿no? También esta profundización acerca de la obligación política, las tensiones entre la individualidad, la racionalidad y la dominación, que por lo general a mí se asocia mucho al poder, ¿no? Entonces me parece interesante cómo la forma que se explora, digamos, la localización, en un punto, un parrafito chiquito, lo había puesto, Ujú. un dispositivo, ¿no? Que al mismo tiempo tanto constriñe y configura la experiencia femenina dentro de las relaciones de poder. Sin embargo, solo es una pregunta simple, ¿no? O sea, me pregunto si sería posible ir un poquito más allá en el análisis, ¿no? Quizás cómo se podría vincular esta idea con las dinámicas contemporáneas del poder, ¿no? Como las descritas por Michel Foucault. Un poco esto de que plantea prácticamente que el control social no solo es impuesto desde fuera, sino también interiorizado por los sujetos. Y un poquito así como para complementar brevemente, y también se puede considerar, bueno, este filósofo surcoreano, ¿no? Han, que ahorita está en moda, que parece que está Mm. en todos lados, ¿no? También sería interesante como pensar si la localización puede interpretarse no solo como un lugar físico, social, sino también como ese estado mental, digamos, que puede llevar a las mujeres a perpetuar expectativas sociales bajo la explotación, ¿no? Entonces, un poquito, solo quería ver su comentario, cómo se ampliaría un poquito más hacia las dinámicas de poder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago, súper interesante. Voy a tratar de ser breve. Efectivamente, yo tomaba el concepto de localización, que me parece interesante como para hablar de una razón situada y cómo, a propósito de la Mary Wollstonecraft, ¿no? Cómo ella se da cuenta de que en las situaciones que se encuentran las mujeres hace difícil, no, imposible incluso, el despliegue de una plena racionalidad, ¿no? El proyecto de una razón. Yo no podría decir el desarrollo de la autonomía en sentido como kantiano. Eh, y es interesante porque en el fondo la primera persona en usar el término localized en inglés es la Mary Wollstonecraft. O sea, se inventa un término para poder decir lo que quiere decir, que me parece fascinante. Eh, y me parece súper interesante lo que mencioné tú, cómo podemos ver que en el fondo esas relaciones de poder que localizan, y yo lo digo a propósito de la Nancy Hirschman, pero en el fondo también uno podría leerlo en Foucault eso, ¿no? Quizás es una percepción que uno puede tener cuando tiene ideas no esenciales del poder, como lo tiene como Foucault, digamos, que desencializa el poder y habla de relación en vez de tener poder como el poder como una cosa. En el fondo, el poder no solamente reprime, sino que constituye a los sujetos, y por eso, claro, Foucault habla de procesos de subjetivación. Sería súper interesante ver cómo Mary Wollstonecraft lo que ella está hablando es que el patriarcado, ella no habla de patriarcado, ¿no? Pero la relación de dominación masculina sobre las mujeres produce, ¿no? Subjetividades femeninas que son sometidas, y eso también yo lo abordo un poco a partir de un contrapunto con Rousseau, ¿no? Como Rousseau dice que ha sido el poder el que hizo, ¿no? A los esclavos, y ha sido la propia como eh, el propio temor de los esclavos el que los ha perpetuado. Uno podría decir en Mary Wollstonecraft esa misma imagen, ¿no? Yo pongo esa cita de ella sobre el perro de aguas, ¿no? Que es como un Cocker Spaniel, ¿no? Como un perro que en el fondo, y ella pone un ejemplo de la selección artificial, ¿cachai? Como ella está súper actualizada con las teorías de la evolución que empezaron a surgir a fines del 18. Eh, entonces ella habla cómo en el fondo, y no es la única cita como evolucionista que está en el texto, cómo en el fondo se produjo, se seleccionaron características de los perros españoles como las orejitas para abajo, que en el fondo muestran sumisión porque se encontraba que eran bonitas, ¿no? Entonces, y ahí estamos hablando de la producción de un sujeto, y ella pone el ejemplo del Spaniel para hacer súper visible cómo se produce un sujeto, ¿no? Y ahí, claro, yo no podría decir, oye, como en el fondo la selección artificial nos sirve como ejemplo para entender cómo se puede literal producir un sujeto dominado. Ahora,
¿qué es lo que hace que esos procesos de subjetivación no se perciban únicamente como opresión? Porque si no la gente se rebelaría todo el tiempo, ¿no? Y efectivamente hay procesos de subjetivación donde uno puede habitar, ¿no? Incluso con cierta comodidad, y la Mary Wollstonecraft es súper dura con las mujeres a propósito de ponerse en esos lugares de sumisión y obtener ciertas ventajas de eso, ¿no? Y creo que eso engancha súper bien con la Simone de Beauvoir cuando dice, ¿no? Que en el fondo las mujeres han tenido ciertos privilegios a partir de aceptar esa dominación, y el éxito, uno podría decir, de la dominación consiste en hacer muy costoso el rebelarse, hacer más atractivo el no rebelarse, ¿no? Si uno lo ve en términos de costo-beneficio, el éxito consiste en que rebelarse sea costoso. Y efectivamente hay caminos, uno podría decir, si uno no le tiene mucho apego a la autonomía y a la libertad, caminos en que la dominación puede ofrecer caras dulces si uno se encuentra en ciertas posiciones, ¿no? Y la Mary Wollstonecraft está pensando en mujeres de clase media. Entonces, claro, parecía que había como ciertas recompensas mientras fueran jóvenes. También les dice eso, ojo, estas recompensas mientras seas joven y bonita, porque después, adiós, ¿no? Entonces, sí, me parece súper interesante como, y creo que es una entrada muy promisoria leerla desde ahí, ¿no? Como también, claro. Sí. Eh, Casa de Muñeca, dice Yadira, claro, efectivamente, ¿no? Como esa imagen, ¿no? Yo no podría pensar en esa entrada Foucaultiana que me parece muy promisoria. Ahora lo dejan, claro, no podría pensar como la autoexplotación, hablabas tú, ¿no? Como, claro, no podría pensar también, y ahí hay otros textos súper interesantes que tienen que ver con la cuestión de cómo uno se autoexplota, porque en el fondo no podría decir, ok, tenéis que ser independiente económicamente, que era lo que en el fondo uno podría leer en la Mary Wollstonecraft, de esta relación de dominación, ser independiente, pero uno podría también pensar que afuera de eso tampoco necesariamente hay una libertad plena, afuera de eso probablemente hay autoexplotación. Uno podría pensar también en ese camino. Muchas gracias, doctora. Solo para acotar una cosita, por ejemplo, ahí justo en la parte de Han, lo que yo, digamos, pude hacer un pequeño análisis también fue, por ejemplo, que en este sentido, ¿no? Digamos que ya, digamos, se podría explorar, dejo como abierto, ¿no? Una puertita ahí para reflexionar sobre también cómo las mujeres resisten no simplemente la negación de las normas, ¿no? Sino también de la redefinición de los mismos espacios propios de autonomía, ¿no? Solo eso como para dejar un comentario. Sí, Muchas gracias. no, sí, sí, muchas gracias, Santiago. Me parece que eso es súper interesante. Yo obviamente tenía un texto más largo. Bueno, y también está en el texto que les mandé, afortunadamente, está la parte donde yo me meto con la Sara Ahmed, ¿no? Cuando ella habla como un poco de cómo, y está algo que también me interesa trabajar más en un futuro, que es esta cuestión de la Audre Lorde, ¿no? De cómo que no se puede desmontar la casa del amo con las herramientas del amo, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades de torcer las formas de dominación tenemos, ¿no? ¿Con qué herramientas podemos torcer las formas de dominación, ¿no? Entonces uno podría decir que hay ahí, que otras prácticas alternativas. Y me parece que varias de las autoras que yo cité hoy día y que están en el texto rescatan prácticas feministas de como de construcción de mundos, que es lo que dice la Linda Cerulli, ¿no? Y que me parece que por ahí también está esa otra forma de resistencia, cómo construimos otros mundos, ¿no? Eso. Gracias, Santiago. Bueno, agradecer yo creo a todos por la participación, especialmente y por el tiempo, la dedicación, la entrega también de la profesora Nicole. Muy valioso nosotros como grupo de contar con personas como usted que nos pueden orientar en estos temas tan importantes, como dije en el inicio, sobre temas que son importantes en la actualidad, que son motivo de debate, de discusión. Justamente este grupo, que desde su inicio es de debate, de discusión. Queremos ver distintas posiciones políticas, distintas posiciones éticas y económicas. Y por eso le agradecemos mucho su apoyo en esta instancia. Un Muchas aviso gracias, también, Nicolás. sí, gracias a usted. Un No, y aviso, gracias, perdona, solo una palabrita, gracias por el entusiasmo y el enganchar y discutir, para mí es enorme, así que muy contenta. siéntase bienvenida siempre acá en nuestro grupo y cuente también con nosotros. Muchas Así me gracias. gustaría también comentar a todos los integrantes que la próxima charla va a ser el 27 de febrero a las 19 horas. Vamos a estar con Fernando Arancibia Collado, que es del Instituto de Ética Aplicada de la Universidad Católica de Chile, y él va a hablar sobre bienestar social, bien común y ley natural. Así que pronto enviaré
el documento para que podamos desde ya empezar a leerlo. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, su dedicación y también a usted, profesora Nicole, por su entusiasmo y de verdad por su tiempo que es muy valioso. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, de Muchas verdad. gracias. Gracias a Gracias, ustedes. doctora. Gracias a todos.